Ahora sí, un manto de amor. En los años 30, Joe Weiss era un joven soltero y médico residente del Hospital Hood en Fort Worth. Los pacientes lo llamaban el doctor con la rosa. Los hacía sonreír prendiéndose en la bata una flor de los arreglos que tenían al lado de sus camas. Matka, sin embargo, necesitaba algo más que una sonrisa. Un accidente automovilístico la había dejado casi sin pierna a la altura de la rodilla. Era joven, bonita y tenía mucho miedo. Cuando Joe la vio en la unidad de cuidados intensivos, hizo algo que no había hecho nunca. Joe se quitó la bata adornada con la rosa y la puso con suavidad sobre la joven. Cuando la llevaron en silla de ruedas a la sala de operaciones, le quitaron la bata, pero ella pidió que le dejaran quedarse con la flor. Cuando se despertó después de la operación, todavía la tenía en la mano. Entonces, este era un joven médico que hacía las cosas diferentes, ¿no? Que él buscaba como traer algo de alegría a sus pacientes. Y se encuentra con esta chica, pues, accidentada, al parecer un accidente muy grave porque dice que casi la dejó sin pierna hasta la altura de la rodilla. Entonces, pues era algo bastante grave, ahí como para que lo vayamos imaginando. Dice, cuando te diga que Magda nunca olvidó a Joe, no te sorprenderá, pero cuando te diga la manera en que se lo agradeció, es muy probable que sí. Pero antes de terminar la historia de la bata o manto de Joe, podría pedirte que pienses en tu historia. Y en este momento quiero que pensemos cada uno de nosotros en nuestra historia, ¿sí? Y entonces el título de hoy se llama Manto de Amor y un manto de amor claramente es cuando cubrimos a alguien, ¿no? Cuando cubrimos su falta, su vergüenza, su pecado, lo que hemos recibido del Señor, ¿no? Ese manto de amor. Y entonces lo primero es, ¿eres dueño de un manto de amor? Yo creo que todos tenemos la posibilidad de brindarle un manto de amor a alguien y creo que todos somos dueños de un manto de amor. Entonces quiero que tú lo pienses y analices en tu vida personal esta pregunta. Dice, ¿conoces a alguien que necesita un manto de amor? Acá solo dice uno, pero quiero complementar. Y como que Dios traía a mi mente muchas personas que necesitan un manto de amor, ¿no? Y perdónenme, es que estoy un poquito conmovida, es que me pareció muy bonito. Como que me conmovió el corazón esto, ¿no? Dice, cuando cubres a alguien que está preocupado, estás llevando a la práctica lo que Pablo tenía en mente al escribir esta frase. Y entonces quiero que le pongamos cuidado a esta frase porque es tan lindo, o sea, de verdad que es muy hermoso. Dice, Pablo usó aquí una palabra con mucho significado. Su raíz se traduce por cubrir u ocultar. Sus primos, cuando hablamos de sustantivos, son techo y refugio. Cuando Pablo habló de la protección del amor, quizás tenía en mente la sombra de un árbol o el refugio de una casa. Quizás pensó en un abrigo. Un erudito cree que esta última opción es la más eh, posible. El diccionario teológico del Nuevo Testamento es famoso por el estudio de las palabras, no por su poesía, pero el erudito se vuelve poeta al explicar el significado de proteger, tal como se usa en Primera de Corintios 13:7. Dice que la palabra expresa da la idea de cubrir con un manto de amor. Y de aquí pues el título, ¿no? Entonces, cuando hablamos básicamente de una bata o de un manto, pues estábamos hablando de cubrir, de proteger, ¿cierto? Y acá hace la referencia con un techo o la sombra de un árbol, pero dicen que la palabra que más se asemeja pues es la del abrigo, ¿no? Y entonces luego nos pregunta, ¿recuerdas haber recibido algún manto de amor? Pues chicos, en mi vida personal son muchísimos los mantos de amor que yo he recibido de parte del Señor y pues de parte de personas que han sido enviadas por el Señor, sí. Y entonces acá nos ponen algunos ejemplos y dice, estabas nervioso por el examen, pero el profesor se quedó más tarde para ayudarte. Estabas asustado, lejos de casa, pero tu mamá te llamó para animarte. Te acusaron de algo injustamente y un amigo salió en tu defensa, cubierto de aliento, cubierto del cuidado de un corazón tierno, cubierto de protección.
cubierto con un manto de amor. Dios ha sido muy bueno en mi vida porque Dios me ha cubierto de todas las maneras. Me ha cubierto con docentes, me ha cubierto con personas de la iglesia, me ha cubierto con amigos, me ha cubierto con mis hijos. Entonces quiero que ustedes piensen en qué momento han recibido esos mantos de amor de parte de Dios utilizando a las personas. Dice, pero tu mejor manto de amor, sin embargo, vino de Dios. ¿Alguna vez pensaste en tu creador como un diseñador de modas? Adán y Eva sí lo hicieron. Todas las tiendas de ropa del mundo existen gracias a Adán y a Eva. Las tablas de planchar, los closets, los percheros, todo se remota al huerto de Edén. Antes de pecar, Adán y Eva no necesitaban ropa. Después de pecar, no pudieron vestirse con suficiente rapidez. Se ocultaron en los arbustos y trataron de hacerse ropa usando hojas de higuera. Ansiaban protección, razones no les faltaban. Conocían las consecuencias de sus errores. Dios les había advertido, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, no comáis de él ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces, claramente, chicos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas mal, no lo hacemos de forma inocente. O sea, normalmente nosotros tenemos una conciencia. Tú creas o no creas en Dios, tú tienes una conciencia y tú sabes lo que es bueno y tú sabes lo que es malo. De hecho, cuando nos equivocamos, sabemos que nos equivocamos. Y normalmente el pecado que trae pues a nuestra vida, trae acusación, trae vergüenza, trae tristeza, trae soledad, ¿sí? Y por más de que nosotros intentamos como cubrirlo, de pronto disfrazarlo, pues creo que todos esos esfuerzos son perdidos, ¿no? No podemos cubrir el pecado. No somos nosotros los que nos encargamos de sanar ese pecado o de transformar ese pecado o de perdonarlo, ¿no? Entonces dice acá, y por supuesto el único árbol que se les dijo que no tocara fue el único que no pudieron resistir. El fruto del árbol se convirtió en el cerrojo de una puerta que una vez abierto permitió la entrada de muchísimas consecuencias no deseadas. Después de que nosotros le abrimos la puerta al pecado, chicos, un pecado lleva a otro pecado. ¿M? Y eso va a traer consecuencias a nuestra vida. Claro que hay un perdón y está la misericordia de Dios y no podemos obviar eso. El Señor es demasiado, demasiado bueno y bondadoso. Y es más, Él hace que esas consecuencias a veces no sean tan fuertes, ¿sí? Pero chicos, no podemos olvidar que si pecamos van a haber consecuencias y que esas consecuencias no van a ser chéveres. Que de pronto el Señor nos amortigüe un poquito el golpe, sí, porque Él es bueno y misericordioso, pero pues las consecuencias siempre van a estar. Dice, una de ellas fue la vergüenza. Adán y Eva no habían sentido vergüenza antes, pero después de esto fue lo único que sintieron. Aunque se escondieron y cosieron, la cobertura fue insuficiente. ¿Qué es un arboleda ante los ojos de Dios? ¿Qué protección te da una hoja de higuera? Normalmente cuando pecamos, esa es nuestra reacción, escondernos, ¿no? Mirar a ver cómo cubrimos. Pero he sido repetitiva en esto estos días y decirles, Dios ya lo vio, Dios ya lo sabe, o sea, no podemos esconderlo. Entonces, para que lo tengamos presente. Adán y Eva se encontraban como Marta, vulnerables por una herida, no de carro, sino de su propio pecado. Pero ¿qué haría Dios? ¿Acaso no había anunciado su juicio? ¿No había sido quebrantada su ley? ¿La justicia no exigía la muerte de Adán y Eva? ¿No es Él un Dios justo? ¿No se supone que la paga del pecado es muerte? Y no es así. O sea, en ese orden de ideas, ¿no se supone que todos nosotros deberíamos morir? Dice, pero nos apuramos en contestar. ¿No es cierto que Dios es amor? Adán y Eva no eran sus hijos. Adán y Eva no eran sus hijos, como pregunta, perdón, la forma de la lectura.
¿Acaso su misericordia no podía cancelar su justicia? ¿Hay alguna manera en que puedan coexistir la justicia y la bondad? Y entonces es aquí donde se nos resuelven todas estas dudas y dice, según Génesis 3:21, sí pueden. A este versículo se le ha llamado el primer sermón del Evangelio. No fue predicado por predicadores, sino por Dios mismo, no con palabras, sino con símbolos y acción. ¿Te gustaría saber cómo reacciona Dios ante nuestro pecado? Y de esto ya habíamos hablado en nuestros primeros devocionales, pero ayer leyéndolo, de verdad me conmovió. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué mucho misterio esconden estas palabras. Vuélvelas a leer y trata de imaginarte el momento. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta frase tan sencilla nos sugiere tres escenas poderosas. Escena número uno. Dios mata a un animal. Por primera vez en la historia de la tierra, el suelo se mancha de sangre, sangre inocente. El animal no cometió pecado. La criatura no merecía morir. Adán y Eva sí lo merecían. La pareja merecía morir, pero vivió. El animal merecía vivir, pero murió. En la primera escena se derrama sangre inocente. Y es así como nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, ¿no? Mediante la sangre de Jesús que es inocente. Dice escena 2. Se hace ropa. El diseñador de las estrellas ahora se convierte en sastre. Y en la escena 3, Dios los viste. Y acá esta parte me parece tan preciosa. Dice, Adán y Eva ya van de camino a la salida del Edén. Pues me imagino que van muy tristes, ¿no? Acongojados en su corazón. Dice, se les dijo que se fueran, pero ahora Dios les dice que se detengan un momento. Con esas hojas de higuera les dice, sacudiendo la cabeza, no van a conseguir nada. Y les hace algo de ropa, pero no les tira la ropa a los pies y les dice que se vistan. Él mismo lo hace. Estate quieto, Adán, a ver cómo te queda. Igual que lo haría una madre con su hijo, como haría un padre con un niño de preescolar, subiéndole la cremallera, como hizo un médico cubriéndole con su bata a una chica asustada. Dios los cubre, los protege. Y entonces esto me llevaba a pensar cómo Dios nos cubre y nos protege, ¿no? Cómo a pesar de su pecado está ese amor, de nuestro pecado, perdón, está ese amor presente y latente todo el tiempo, ¿no? Cómo se convierte o cómo pasa de ser el gran yo soy, el Dios todopoderoso, a ser ese papá que dice, uff, la embarraste, me duele lo que estás haciendo, me entristece el Yo creo que corazón lo que estás desarrollamos haciendo, pero, aguas. pero no te preocupes, yo estoy aquí, ¿sí? Y entonces eso como que pensar eso me conmovía porque yo decía, Señor, somos tan desagradecidos porque siempre hacemos las cosas mal, porque siempre vamos en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Somos Adán y Eva, que teniéndolo todo, buscamos lo que no se nos ha perdido. Pero viene el Señor con ese amor de papá, con ese amor de mamá y dice, Dios mío, otra vez usted, pero venga para acá, ¿sí? Y ese es nuestro Dios, o sea, ese es el Dios del que yo les hablo, ese es el Dios que yo he recibido, ese es el Dios que a mí me ha amado y ese es el Dios que yo espero que ustedes conozcan, mis amores. Ese Dios que te protege, que te cubre, que le duele el pecado, que dice, uy, me provoca mechonearlo, pero venga, mejor lo abrazo. Y esto continúa, dice, el amor siempre protege. ¿No ha hecho Dios lo mismo por nosotros? Comemos nuestra porción del fruto prohibido. Decimos las cosas que no deberíamos decir. Vamos a lugares a donde no deberíamos ir. Tomamos frutas de árboles que no deberíamos tocar.
Y al hacerlo se abre la puerta y se cuela la vergüenza y nos escondemos. Nos hacemos ropa de hojas de higuera, excusas débiles, justificaciones transparentes. Nos cubrimos de buenas obras y de trabajos bien realizados. Pero una ráfaga del viento de la verdad y nos volvemos a quedar nuevamente desnudos, completamente desnudos con nuestros errores. ¿Y qué hace Dios ante esto? Lo mismo que hizo por nuestros padres en el jardín. Derrama sangre inocente, ofrece la vida de su hijo y desde la escena del sacrificio, el padre toma un manto, no la piel de un animal, sino el manto de la justicia. Nos los lanza y nos dice que nos vistamos. No, Él nos viste consigo mismo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El manto es obra suya, no nuestra. ¿Te percataste de la inactividad de Adán y Eva? No hicieron nada, absolutamente nada. No pidieron el sacrificio. Ellos ni siquiera pidieron perdón, eso lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Ni siquiera se les ocurrió pensar en él. Fueron pasivos en el proceso. Nosotros también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie nos podemos gloriar porque la obra es simplemente del Señor. Dice, nosotros nos ocultamos, Él nos busca. Nosotros traemos pecado, Él trae un sacrificio. Nosotros lo intentamos con hojas de higuera, Él trae el manto de justicia. Y podemos entonar el canto del profeta. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornará con sus joyas. Dios nos ha vestido, nos protege con un manto de amor. Puedes mirar hacia atrás en tu vida y buscar ejemplos de la protección de Dios. Y acá él nos da un ejemplo. Entonces dice, yo también puedo hacerlo. En mi primer año de universidad quedé fascinado con un movimiento cristiano a miles de kilómetros de mi recinto. Varios amigos decidieron pasar el verano en la iglesia más grande del movimiento y ser discipulados. Cuando traté yo de hacer lo mismo, se me cerraron todas las puertas, un problema tras otro, finanzas, logística, transportación, y no se pudo ir. Dice, entonces surgió una segunda oportunidad, pasar un verano en Brasil. En este caso se abrieron todas las puertas a las que toqué. 25 años más tarde me doy cuenta de que Dios me protegió. Aquel movimiento se ha convertido en un culto peligroso y opresivo. El tiempo que pasé en Brasil me enseñó sobre la libertad y gozosa gracia de Dios. ¿Me protegió Dios? ¿Nos protege Dios? ¿No es cierto que hace por nosotros lo mismo que hizo por la mujer adúltera? La protegió de las piedras. Y a sus discípulos los protegió de la tormenta. Y al endemoniado lo protegió del mismo infierno. Jesús incluso protegió a Pedro de los cobradores de impuestos, proveyéndole el dinero para pagar, porque Dios se preocupa hasta por esas cosas. Y a ti te está protegiendo de alguna mala relación, de un empleo poco adecuado, y en este momento quiero que pienses de qué te está separando Dios, de qué te está protegiendo, de ese amigo que no es tan bueno, de ese familiar que es una mala influencia, de esa persona que ha causado daño o dolor en tu vida, de ese viaje que él no quiere que hagas o de esas salidas en las cuales él no está presente. Entonces piensa en eso. Como las aves que vuelan, hacían para Jehová los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Pero fiel es el Señor que os afirma igualdad, guarda del mar. Pues a sus ángeles mandará, y a sus ángeles Dios envía, chicos, para que los cerquen a ustedes y cuide de ustedes y que guarden sus caminos, porque Dios los está protegiendo a cada uno de ustedes con un manto de amor.
Ya casi vamos a terminar por si están cansados. Dice, ¿no te gustaría hacer lo mismo por él? ¿Qué pasaría si te dieran el privilegio otorgado a María? ¿Qué pasaría si te pusieran a Dios mismo en los brazos como un bebé desnudo? ¿Acaso no harías lo mismo que ella? Lo envolvió en pañales. Jesús recién nacido, aún mojado del vientre materno, tenía frío, así que su madre hizo lo que habría hecho cualquier otra madre. Hizo lo que hace el amor, lo cubrió. 30 años más tarde, otra persona que amaba a Cristo hizo lo mismo en otra ocasión. El cuerpo de Jesús no estaba frío por la temperatura, sino por la muerte. José de Arimatea lo había bajado de la cruz igual que María, limpió al niño, recién salido de su vientre. José preparó al Salvador para la tumba, le limpió la saliva de la cara y la sangre de la barba, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. María vistió al bebé, José limpió el cuerpo. ¿No te gustaría tener la oportunidad de hacer lo mismo? Tienes una oportunidad como esta. Ay, no, tienes una. Ay, perdón, que se activan los micrófonos y me pierdo. Dice, tienes una. Oportunidades como esta se presentan todos los días. Jesús dije, estuvo desnudo y me cubriste. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Conoces a alguien como Magda que esté herido y asustado? ¿Conoces a alguien como Adán y Eva que se sienta culpable y avergonzado? ¿Conoces a alguien que necesite un manto de amor? ¿Alguna vez has tenido a un adolescente que está en problemas? Oyes que la puerta del garaje se abre a una hora después de la hora designada para llegar a casa. Saltas de la cama y vas a la cocina y ahí lo tienes apoyado en la mesa oliendo a cerveza. Las mejillas sonrojadas por el alcohol. Con las mejillas sonrojadas por el alcohol. Esto es serio. Ha estado tomando, ha estado manejando. Tú tienes un problema y yo tengo una pregunta. ¿Qué le vas a dar a tu hijo? ¿Le vas a dar un sermón? ¿Se merece uno? ¿Le vas a quitar las llaves del coche durante 3 meses? Podría ser muy sabio. ¿Le vas a condenar a cadena perpetua sin libertad condicional? Eso se podría entender teniendo en cuenta la preocupación que sientes. Pero no olvides cubrir a tu hijo con un manto de amor. En algún momento durante las siguientes horas, el chico necesita con desesperación sentir tu abrazo. Necesita que le pongan un manto, que le cubran, que lo cobijen con tu amor. El amor siempre protege. Bueno, mis amores, sé que estuvo largo, pero yo dije no puedo omitir ningún pedacito. Está muy hermoso para omitir algún pedacito. Ya termino diciéndoles que piensen en esa persona o en esas personas que necesitan un manto de amor y que dispongan su corazón para ser usados por Dios para poder amar a esas personas. Somos muy prontos para juzgar, somos muy prontos para ver la espina en el ojo ajeno y se nos olvida la viga en nuestro propio ojo. Se nos olvida que el Señor nos está cubriendo todo el tiempo con su manto de amor. Se nos olvida que somos fruto de amor y que muchas veces eh, cuando hemos estado solos, cuando hemos estado tristes, cuando nos hemos sentido avergonzados, cuando hemos sido nosotros los que hemos necesitado ese manto, no ha habido nadie que nos cubra, chicos. Aunque Dios siempre ha estado ahí, a veces las personas simplemente nos juzgan o nos critican o nos dan más palo del que ya necesitamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando somos nosotros y tomamos el papel de ese doctor y cubrimos a las personas? Dice la Biblia, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, amemos a la gente, chicos, amémonos los unos a los otros, cubramos con amor a las personas.
Es importante tener claro que, chicos, el pecado es pecado y no lo podemos transformar. Y debemos decirle a la gente con amor, ven, estás equivocado y eso va a traer consecuencias, pero no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar. Y no es acompañarlo en el pecado, ¿no? Imagínense los dos, no. Es acompañarlo y decirle, yo voy a orar por ti, yo estoy aquí, yo te voy a levantar. Y ahí ponían un ejemplo y es de un hijo que se ha equivocado, ¿no? Y como el padre lo cubre, como el padre le dice, uy, este chino, lo que yo les decía ahorita, este chino me provoca, mejor dicho, pero venga, venga a ver, yo lo abrazo, venga, le doy un caldito y, uy, mi amor, te estás equivocando, estás haciendo las cosas mal. Toma conciencia, pero no olvides que yo te amo, ¿sí? Entonces, pueden ser sus papás, chicos, ¿cuántas veces no son nuestros hijos los que nos cubren con mantos de amor? ¿Cuántas veces no son nuestros hijos los que cubren la espalda y los que ven todas las cosas buenas que hay en nosotros? ¿Cuántas veces no son ustedes los que nos levantan a nosotros? Entonces, a pensar, mis amores, ¿quién necesita ese manto de amor? Y a otorgarlo. Esta semana hemos hablado de cómo mostrar el amor de Dios y creo que en este capítulo pues nos queda más que claro cómo hacerlo. Los bendigo, mis niños. Gracias por haberse conectado. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas. Que el Señor me los bendiga mucho, mucho. Que en verdad ustedes puedan sentirse amados por Dios. Que ustedes puedan reconocerlo en cada cosa, chicos. Cuidado con las personas. Cuidado con las malas influencias, hermosos. Cuidado con las personas que se acercan con malas intenciones. Cuidado con lo que estás viendo en internet, en tus redes sociales. Cuidemos nuestro corazón para poder cumplir ese propósito que Dios tiene. Llevemos esas cosas en las que somos débiles a los pies del Señor para que Él nos haga fuertes. Los bendigo, hermosos. Espero de verdad que este capítulo los haya tocado tanto como me tocó a mí el corazón, que pues haya sido claro, que ustedes hayan podido también disponerse para escuchar. Les envío un abrazo fuerte, así desde la distancia, un abrazo acaloradito y que Dios me los bendiga. Bueno, hermosos. Chao, profe. No, profe, todo bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.